Hola, bienvenido, bienvenida a este encuentro donde les vengo a mostrar el recorrido de un árbol de la vida, ¿sí? Aquel árbol que viene, esa geometría sagrada que nos viene a mostrar lo que nuestra alma vino a transitar. En esta oportunidad les quiero traer el mapa de la vida de un personaje histórico muy importante para la cultura venezolana. Yo soy venezolano, para quienes no lo saben, y quien ha tomado mucha relevancia este último tiempo viene siendo el doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Con ese título ya se imaginan de qué tipo de importancia trae para lo que es la cultura y ahora para el mundo, pues fue beatificado hace poco. El día de hoy vengo a mostrar el recorrido de su árbol de la vida en un formato similar al que yo suelo usar para devolverles a ustedes lo que es su árbol de la vida personal. Así conocen este personaje, así conocen un poco de sus milagros y cómo les puede ayudar, porque en algún momento también les puede ayudar, y también para que conozcan un poco cómo yo llevo este tipo de servicios. Así que, sin más, vamos a dar una introducción. Disculpen, vamos a dar una introducción. En este caso, vamos a hablar un poco de lo que es el árbol de la vida. Una síntesis súper rápida. Y vean que vine con mate porque es una charla extensa. Así que bueno, pasemos un poco a lo que es un árbol de la vida. Este es un árbol de la vida, es geometría sagrada, ¿sí? La geometría sagrada que viene a presentar lo que nuestra alma vino a transitar. Y como ustedes verán, aquí hay unos círculos que los vamos a llamar sefirot, ¿sí? Y estas líneas que lo van a unir se llaman senderos. Bueno, cada uno de ellos podemos trazar lo que es nuestro árbol de la vida para conocer qué es lo que viene a transitar, qué venimos a transitar. Esta es una breve introducción, ¿sí? Para que comprendan la terminología que vamos a ir usando de acá en adelante. Así que sin más, vámonos a este recorrido sobre este árbol de la vida. Les presento al doctor José Gregorio Hernández, nacido en 1864. Así que imagínense el tiempo que ha pasado. Bueno, él fallece el 29 de junio del 19 de 1919, causa de un accidente. ¿Sí? Lo atropellaron. Mm. Lo curioso es que lo atropella el primer auto de Venezuela. Bueno, ustedes pueden ver acá este árbol de la vida, ¿no? Fíjense todas estas líneas, incluso hay líneas que no se presentan. Y es una de las cosas que a mí me suelen preguntar. Uy, ¿qué pasa que no tengo una línea que no se muestra? ¿No la transito? No, en realidad sí se transita. La única diferencia es que está ahí para mostrarte otra configuración, otro tipo de configuración que tiene tu alma, ¿no? Entonces, fíjense en esto. Fíjense que acá hay diferentes tipos de líneas que lo vamos a ir viendo durante este recorrido. ¿Sí? Diferentes tipos de líneas que van a determinar en qué momento de su vida o qué tipo de relevancia tiene para la persona. Esta mascarita y este simbolito, esencia y expresión, lo vamos a ver mucho más adelante. Pero para que no se les haga denso, para que comprendan y vayan disfrutando de a poco lo que es este recorrido, vamos a ir por lo más sencillo, ¿sí? Vamos a comenzar con lo que serían los elementos que predominan, ¿sí? Fíjense que ahí tengo reflejo de lo que serían los porcentajes, en este caso, ¿no? Tenemos que tiene 1,74 de elemento aire, 1,2 de elemento fuego, 1,218 de elemento agua y 1 de elemento tierra. Más allá de los porcentajes y de todos, nos vamos a ir a lo más importante. Serían los que tienen mayor relevancia. En este caso tiene muchísima carga en lo que serían
agua, que vendría a estar representado entre Binah, Gesed y Hod, y aire, que estaría entre Keter, Tiferet y Yesod. Estas sefirot que se ven acá. Cuando hablamos del elemento agua, acá nos vamos a lo que es relativo a la inteligencia emocional, a la constancia, a los sentimientos, el amor. Fíjense que el agua rige lo que son los sentimientos, las emociones, todo ese mundo interno. José Gregorio es un personaje que van a ir viendo a lo largo de este recorrido cómo emana en él ese tipo de emocionalidad, ese tipo de sentimientos, ¿no? En caso de amor al prójimo. Por otro lado, tenemos lo que es aire acá, ¿no? Este elemento aire como un elemento que está en todo el centro del árbol, ¿sí? En todo el pilar central y que tiene mucha importancia. En este caso, el elemento aire nos va hacia el lado de la intuición, ¿sí? Los ideales, los pensamientos, la expresión y la comunicación. Ya vamos a ver dónde hay mucha fortaleza y todo eso. Pero lo que les quiero mostrar acá es que José Gregorio hizo muchos milagros, sigue haciendo milagros. Entonces fíjense cómo su alma, entrando en este mundo terrenal, ya tenía una conexión con la intuición bastante fuerte y muy importante, ¿no? Y las emociones también juegan un papel principal para lo que es su vida. Vámonos, seguimos el recorrido y veamos el pilar que predomina. Cuando hablamos de pilar que predomina, tenemos los árboles de la vida, siempre tienen un tipo de inclinación. Se inclinan a la izquierda, a la derecha o están bastante centradas, bastante equilibradas. Que el equilibrio total no existe, eso lo podemos hablar en otra ocasión. Pero bueno, acá nos viene a mostrar que su equilibrio, ¿sí?, estaba más predominado hacia el pilar de la izquierda, ¿sí?, el de la severidad, el rigor, la forma, lo femenino, ¿sí? Tiene un tipo de energía mental, receptiva, magnética, concreta. Y fíjense esto importante, ¿no? Que no todo fue espiritualidad en su vida. Es un hombre de ciencia, fue un hombre de ciencia, ¿sí? Entonces el ámbito mental era importante para él. De hecho lo que es, vamos a decir, la combinación de la espiritualidad con la ciencia para José Gregorio era muy importante y fue una de las cosas, ¿no? Uno de los mitos que vino a romper. Vino hacia este mundo en el 1800, donde capaz eran muy estrictos. Digo capaz, ¿no? No viví en esa época, pero posiblemente eran muy estrictos en todo lo que eran las estructuras religiosas, la ciencia, muy separado. Él buscaba esa conciliación entre esos dos mundos. Continuamos nuestro recorrido. Uy, disculpen. Vamos a pasar hacia fuerzas sefiróticas. Ustedes pueden ver que hay una esfera, hay una sefirot que reciben mayor carga de energía, otra que reciben menos carga de energía, y esto es lo que empieza a determinar dónde está la fuerza en cada uno de ellos. Cuando se marca acá una fortaleza en Keter, ¿sí?, acá se es consciente de hay una necesidad, ¿sí?, de tener ideales y una búsqueda de la verdad, ¿sí?, una conexión con lo divino, con lo absoluto, ¿sí?, con la idea de que cada persona tenga un Dios, ¿sí? Es un elevado nivel de misticismo que estamos hablando acá. En este caso vamos a ver más adelante que tiene una debilidad en una sefirot, que ya van a ver. Y esto lo que va a hacer es que se busquen
ideales utópicos, que se vaya o que empiece a perseguir ideales utópicos en cuanto a lo que la espiritualidad se refiere. Cuando nos vamos hacia Binah, ¿no? Hacia esta esfera fuerte, cuando hablamos de Binah fuerte, en este caso hay un fuerte sentido del deber y la responsabilidad, ¿sí? Muy entregado, muy tenaz, muy pragmático, ¿sí? Tiene un carácter muy prudente y es muy perseverante, ¿sí? Entonces, lo que sí tiene es una alta inteligencia emocional. Quienes tengan Binah fuerte son personas que tienen alta inteligencia emocional, con mentes tan ágiles e inquietas que se comienzan a destacar en las áreas profesionales que estén. En este caso, el área de la medicina. Ahora pasamos a Gesed, fuerte. Vendría siendo Gesed, el amor. Fíjense que cada esfera tiene como un nombrecito característica, ¿no? Aquí tenemos inteligencia, corona, conexión con la divinidad, chakra corona. Gesed, el amor. Acá, cuando hablamos de metas, son personas, ¿no?, que conectan con metas a largo plazo de forma fácil. Se pueden proyectar de acá a 10 años sin ningún problema. Lo que los hace ver la vida de una forma más amplia y expansiva, ¿sí? Con ciertas tendencias a exagerar, ¿sí? Y a expresar altos ideales, pero tienen una capacidad de amar verdaderamente hermosa, ¿sí? Entonces pueden caer en sentimentalismo por tener esas cargas muy altas, ¿sí? Personas humanitarias, altruistas, con metas claras, generosas, alegres, optimistas. Fíjense cómo su fuerza está determinado, ¿no? Con una conexión con la divinidad, con alto carácter, con una inteligencia emocional, pero también con una devoción y con una entrega bastante importante. Acá se comienzan a ver los rasgos de la personalidad. Pasemos ahora a lo que son debilidades. Si bien hay esferas, hay sefirot que tienen mucha carga energética, hay otras que comienzan a bajar lo que es esa carga energética. En este caso, nos vamos a las debilidades sefiróticas y fíjense que está en Jochma y Malhut, ¿sí? Cuando conectamos con Jochma débil, ¿sí? En este caso hay un sentido del deber y de la responsabilidad muy altos, ¿sí? Son personas, en este caso suelen ser personas que hacen mucho más por los demás de lo que suelen recibir. Entonces tienen un sentido del deber que a veces no quieren seguir su propio camino, sino un camino de total entrega, ¿sí? Acá hay necesita a su alrededor. Fíjense que a veces nosotros con nuestras características necesitamos ciertas personas a nuestro alrededor con ciertas características para que estemos estables, ¿no?, emocionalmente. En este caso, él necesitaba tener a su alrededor personas sensibles, tranquilas, atentas, ¿sí? Y que se adaptaran al cambio, muy importante. Pasemos a Malhut débil, esta que está acá. Fíjense que yo les había hablado de Keter cuando tenía una fortaleza, pero con Malhut débil se iba a lo utópico, ¿sí? Entonces sigue acá el tema de la mentalidad utópica, ¿sí? A veces con cierta tendencia a evadirse de la realidad, ¿sí? Pudo haber cierta inseguridad, ¿no?, más que todo al enfrentarse a lo que es el mundo terrenal.
Y no olvidemos que era un humano, ¿no? Tenía sentimientos, tenía actitudes, tenía fortalezas, debilidades, como cada uno de nosotros. Así que por ahí no hay nada que ocultarle, ¿no? Obviamente acá yo abro el debate para que comente quienes sepan de su vida y obra, ¿no? Si coinciden con lo que es, con lo que ustedes saben, con lo que han estudiado, con cada una de esas características que pueden conocer de él. Ahora vamos a pasar por dos etapas, ¿sí? Vamos a pasar por la infancia y por la juventud. Cuando nosotros trazamos árboles de la vida, hay senderos que comienzan a trazarse en diferentes periodos de la vida. Hay senderos que por las vivencias que venimos a transitar se comienzan a trazar en la infancia y otras en la juventud. ¿Sí? Vamos a recorrer sobre ese árbol en específico y nombraré ciertas cosas que conseguí sobre su historia. No soy historiador, me ayudé mucho para obtener información y bueno, ante el error humano, por eso es que yo digo, abro el debate para que comiencen a medida que vaya nombrando las características, comiencen a decir, sí, pasó esto en su vida, pasó aquello, a pesar de que yo venga con información. Vamos a hablar de las marcas de la infancia. Fíjense que tiene estas líneas puntiaguditas, ¿no? Como guioncitos que se ven acá. Son senderos que se comienzan a trazar, que comienzan a generarse en lo que es su infancia. Esto denota una infancia donde la figura femenina, mamá, tuvo mucha relevancia para este caso, para José Gregorio. Y marcó un antes y un después, dejó huellas, ¿no? En este sendero 15. El sendero 6 refleja mucho la conexión con mamá, pero el sendero 15 tiene esa conexión con memorias, ¿no? Con aquellas inseguridades, aquel dolor, aquel trauma que queda impregnado, que queda como una huella, como una herida en la mente. Y un sendero 6 es un sendero del servicio y fíjense que desde la infancia conecta con el servicio, a pesar de que conecta con lo que son vivencias con la mamá, conecta con lo que es el servicio. La información que yo pude recopilar sobre su infancia es que, bueno, además de que nació en el estado Trujillo, Iznotú, vivió ahí su infancia y su adolescencia, tuvo la pérdida de su mamá a los 8 años, fíjense. Una edad muy temprana. En ese momento lo toma al cuidado la tía paterna, María Luisa, y quien asumió el liderazgo del hogar. Fíjense la palabra, liderazgo del hogar. Disculpen, liderazgo del hogar. Acá, Sendero Papá, que vendría siendo este sendero, está ausente. Así que la figura femenina marcó la fortaleza en su caso, ¿no? En la estructura, en lo que sería la estructura del hogar. Se dice que es un niño que se destacó por su nobleza, empatía, ¿sí? Curiosidad por el mundo que lo rodeaba, se preocupaba por los demás. Aquí empieza lo que es el servicio desde niñito, ¿sí? Buscaba constantemente aprender, ¿sí? A los 12 años tenía un nivel de religiosidad alta desde niñito, que dicen que a los 12 años escribió un devocional sobre ir a misa con devoción. Fíjense esa conexión, ¿no? A tal edad. Y bueno, a los 13 años le expresa algo a su papá, que bueno, vamos a verlo más en la etapa de la juventud, pero comienza a denotarse un poco su inclinación
al servicio cuando viene y le dice al padre que quiere ser abogado y el papá le propone ser, en este caso, médico, ¿sí? De ahí su inclinación a la medicina. Pasemos un poco a lo que son las marcas de la juventud. Y cuando hablamos de marcas de la juventud, fíjense que tiene un sendero 2, sendero 11, sendero 20. Estos senderos que se marcan acá son senderos muy conectados con lo que es el mundo de la espiritualidad, ¿sí? Acá el mundo de la espiritualidad, la conexión con la divinidad, ahí toma mucha importancia, ¿sí? El sendero 11, que es el de la fuerza, ¿no? Como vivir situaciones que lo hicieran conectar con una fuerza de voluntad alta y también parte de lo que es la forma de comunicarse, ¿no? Comienza a tomar relevancia. Eh, es, a ver, mucha inteligencia, ¿sí? Imagínense que a los 13 años ya plantearse abogacía, medicina, crecer, fue uno de los mejores estudiantes de su época. Estudió medicina en la Universidad Central de Venezuela. Políglota, ¿sí? Hablaba varios idiomas. Esta parte, que sería esta parte de la comunicación, lo políglota. Hot es el mundo de la comunicación, pero un mundo mental, es una inteligencia que está acá, ¿no? En la base de datos que nosotros tenemos acá impregnado. Eh, Ahí está, ¿no? Esa base de la comunicación. Eh, Obviamente los estudios también aquí están reflejados. Fíjense que, bueno, acá hay una conexión, una línea conectora, ¿no? De servicio y aprendizaje mental. Y acá va, ¿no? Para traerlos a tierra. Capaz esto sea un recorrido, voy a intentar hacerlo breve, ¿sí? Porque hay mucho por hablar de su vida, pero vamos a ir atajando, ¿no? Esas características que se reflejaban en su árbol de la vida que lo hacían una persona única, ¿sí? Ahora nosotros vamos a ir hacia otro aspecto, ¿sí? En el árbol de la vida, más allá de esos senderos que ustedes ven ahí, hay ciertas configuraciones que, que hacen que un alma tenga una estructura única, ¿no? Una sobrecarga, una ausencia de unos senderos hacia una sefirot también genera un tipo de característica. Entonces, basándonos en esto, vamos a pasar hacia senderos que destacan, ¿sí? Ya van a ver por qué empiezan a destacar. Comenzamos con este tipo de senderos, ¿no? Y aquí nos vamos por quizás algo interesante. Porque en este caso vemos que hay una sobrecarga. O sea, que hay 3, 5 o 6 líneas, al igual que acá, ¿no? Un montón de líneas. Entonces, eso lo que hace es que se generen sobrecargas. Cuando hay una sobrecarga, cuando hay sobrecargas en lo que son senderos o esferas incluso, es cuando nosotros comenzamos a tener tendencias a ciertas dolencias, ciertas actitudes, porque es como que se exagera, ¿no? En lo que es ese sendero como tal. Y recordemos que, vamos a decirle, un desequilibrio pueden haber. Y recordemos que los desequilibrios van por dos aspectos. O un desequilibrio que sobrepasa, ¿no? Que se exagera, o un desequilibrio que genera una poca frecuencia, ¿no? Como que empieza a bajar, a decaer. En este caso, si ustedes se fijan en la parte superior, ¿no? Acá, sendero 1, sobrecarga del sendero 1.
Ahí, cuando pudo haber bloqueos en su vida, se pudo haber perdido entre tantas ideas y proyectos, ¿no? Recuerden lo visionario, ¿no? Que era. Entonces, perderse en ese mundo de ideas y de constante estímulo mental em, pudo generar hiperactividad mental, compulsividad, dispersión, apatía, pereza. Y si lo llevamos a un ámbito de la salud, pudo haber, no sé, migrañas, problemas de vista, oídos, vértigos, cervicales. Entonces acá vemos un estímulo muy cargado en este sendero 1 que vemos acá. Veamos, y si nos vamos a un sendero 10, ¿sí? Este sendero, a mí me gusta hablar de que es muy proyectivo, ¿no? Proyectivo en el sentido de que em, genera en nosotros la capacidad de visualizar, ¿no? A futuro, un proyecto a futuro, una situación a futuro. Entonces, acá también hay hiperactividad, ¿sí? Pudo haber generado de vez en cuando sensación de estancamiento. Fíjense que manejar una gran cantidad de ideas y, y sentirse como atado hasta las manos por querer hacer todo al mismo tiempo, y eso yo lo vivo, por eso lo comento, a veces queremos hacer todo al mismo tiempo, entonces el universo nos dice, ya va un momento. Entonces genera esa sensación de estancamiento de vez en cuando. ¿Sí? A nivel espiritual tiene un aprendizaje muy vivencial, ¿sí? Tiene una orientación mental al futuro, pero muy maduro, una persona muy madura. Eh, Cuando hablamos de desarmonización, acá podemos hablar de miedo al cambio, indecisión, inmovilismo, ansiedad, compulsividad. Y cuando vamos hacia el área de salud, acá hablamos de problemas intestinales, en estómago, páncreas, por problemas de la ciática, riñón, pierna o rodilla izquierda. Y una de las características que dicen de él es que caminaba con dificultad porque tenía una pierna, no sé si es que tenía una pierna más alta o tenía tipo, ¿cómo se llama? No sé, zapatos ortopédicos, algo así. Pero fíjense que acá nos habla de que al tener esta sobrecarga hay una tendencia a. No es que la persona, digamos, va a tener sí o sí eso, ¿no? Para cuando ustedes tengan un árbol de la vida personal que lo tengan al frente y vean esa tendencia, ahí tienen la respuesta de cómo hacer que con su árbol encontrar el equilibrio para que eso no suceda. Pasamos de esas sobrecargas en los senderos 1 y 10. Vamos a hablar de incomodidades en un sendero 19. Fíjense estas líneas que están así como onduladas. Esas líneas onduladas hablan de incomodidades. Son senderos que los transita pero con incomodidad, ¿sí? Cuesta pasar por esos senderos. Lo que no quita que el aprendizaje, el día a día de nuestra vida va haciendo que esas ondulaciones comiencen a estirarse, ¿sí? Comienzan a estirarse, estirarse, estirarse y a hacerse mucho más fácil de transitar. Entonces, como es un sendero 19, acá hablamos de un contexto más de relación con lo social, con la cooperación. Habla de dificultades a trabajar en equipo, ¿sí? Eh, Acá puede dar dificultad incluso de bajar a tierra los proyectos que se pudieron haber gestado de acá, ¿no? Acá como que se piensa, acá se agarran con las herramientas y este puede ser un sendero que finalmente los trae, ¿no? Pero
compartir esas ideas, traer esas ideas y comentarlas y trabajarlas en equipo puede generar un poco de incomodidad, ¿no? Por ahí, al tener mucha carga mental, no sé si perfeccionismo, pero sí como que mucha estructura para que se hagan las cosas así como se quiere, puede generar quizás ciertos conflictos cuando empezamos a trabajar en equipo. Esos son incomodidades en este sendero. Vamos a otra configuración, que me parece muy curiosa. Acá, fíjense que Jochma solamente tiene una línea que conecta con Gesed, pero no recibe de las esferas superior de Keter ni de Binah, ¿no? Esto hace que tenga un conflicto de ídolo, ¿no? Entonces, cuando se hablan de conflictos de ídolo, nos vamos a, por ejemplo, a temas de relaciones, ¿sí? Comienza a idealizar, bien sea a mamá o a papá en una relación y se empieza a dificultar. José Gregorio Hernández no tuvo hijos, no se casó, sí estuvo enamorado, pero bueno, queda a la duda si una de las partes de no terminar esa relación o concretar relaciones sea por el tema de idealizar. Pero como todos, ¿no? Sintió, vivió y bueno, con todas sus características. Vamos ahora a pasar a otra parte interesante, que son triadas que se comienzan a generar en lo que es un árbol. Vemos una triada, esta conexión acá, que se llama de la conservación, y esta que se llama inserción al mundo. Bueno, la conservación dice mucho con lo que es la palabra. Acá podemos decir que si lo llevamos a un aspecto positivo, se va a centrar, se centraba, ¿no? Se centraba siempre en conservar, ¿no? Valores, principios. La función de esa triada, me permiten acá tomar porque es una conversación externa. Bien, acá esa parte de la conservación busca mantener como la estructura, ¿no? Podemos hablar de la conservación, bueno, tengo referencias históricas sobre eso, que acá tengo anotados, les voy a leer. Bueno, acá pueden haber tratados, obras, tradiciones, ¿no? Como que esa forma de traer legados. Si nos vamos a un aspecto negativo, que por cierto, perdón, dejó legado escrito. Si nos vamos a un aspecto negativo, acá se encuentra la conservación extrema, ¿sí? Bueno, si nos vamos a un nivel político, eso vendría siendo los que aspiran poder a toda costa, ¿no? Igual que la religión. No poder como tal, sino conexión, ¿no? A toda costa, una dedicación constante con la religión, en este caso, que se ve referenciado en todo lo que es su trayecto de vida. Bueno, en cuanto a la conservación, conservadurismo, tenemos lo que es la integración de la ciencia y la fe, ¿sí? Tenemos los valores que tenía, las convicciones firmes, ¿sí? Que siempre buscó, acá tengo anotado, buscó puntos en común para evitar confrontaciones y promover la comprensión, la justicia, la equidad. Era un hombre de fe y ciencias como metas, tenía eso a la par, ¿no? La ciencia y la santidad para él eran metas, obviamente que logró alcanzar. Su vida es un ejemplo a seguir para lo que es para comprender que la ciencia y la espiritualidad y la fe pueden ir de la mano, pueden coexistir mutuamente. Nos vamos a la otra tríada,
¿sí? Que se llama la tríada de inserción al mundo. Em, Acá vamos a decir aspectos positivos, eh, es que expresa todo, puede expresar todo el potencial o habilidades, ¿sí? Y llevar a cabo su propósito de vida que lo llevó, ya van a ver que fue un propósito de vida hecho y derecho, o sea, cumplió con todo su árbol. Eh, un aspecto negativo, cuando se va hacia lo negativo, puede considerarse que lo tangible y material es el único nivel de realidad posible, negando realidades mayores a la espiritualidad, pero acá no se ve eso como tal, ¿no? Entonces, lo podemos conectar con el tema de llevar a cabo el propósito de vida. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos otro dato que sale de los árboles de la vida, que son ciclos cortos y ciclos largos, que vienen a representar, digamos, eh, lo que sería eh, cada cierto tiempo. Bueno, ahí ven los ciclos cortos cada 3 años y ciclos largos cada 20 años, cada cierto tiempo que toma relevancia ciertos senderos. En este caso, cada 3 años le tomaba relevancia los senderos 9 y 18, que son senderos conectados al servicio también, ¿no? A la experiencia humana, a, a explorar nuestros sentimientos y devolverlos, ¿no? Acá un sendero 9 es un sendero que se vive de experiencias físicas, ¿no? De experiencias de vidas, pero que esas experiencias se traen para compartir. En ciclos largos, cada 20 años conecta con lo que es la parte religiosa, la fe, la maestría, y una forma, es ese impulso que él tenía de traer al mundo la fe, la religión, la espiritualidad, ¿no? Entonces todo ese ámbito se ve reflejado acá. Ahora, vamos a pasar hacia, vamos a hacer un recorrido a través del tiempo. Eh, Siempre me gusta decir, cuando llegamos a este punto, me gusta decirles, bueno, vamos a hacer un viaje en el tiempo. ¿Por qué? Porque en el árbol de la vida hay reflejos de edades de referencia. Las edades que ustedes van a ver ahí se pueden extender de 3 a 6 años. Es decir, si hay 20 años, pueden ser los 20, 21 o 22. ¿Sí? Y en el otro caso, 23, 24 hasta los 25, ¿no? En caso que se extienda más. Entonces, vamos a hacer un recorrido a través de la historia, de su vida, y ahí vamos a empezar a sacar datos históricos para ver cómo se puede relacionar con lo que son esos senderos. Vamos a comenzar con lo que se llama la edad de transformación. Antes de mostrárselo, la edad de transformación es la edad que marca un antes y un después en la vida de las personas, ¿no? Es ese momento que la vida te hace un cambio de perspectiva total, ¿sí? Así que vamos a ver cuál es su edad de transformación y qué fue lo que marcó ese cambio. 28 años, ¿sí? Con una edad la edad de transformación, y que lo vivió en el sendero 5. Fíjense que acá lo marqué. Voy a hacer así. Ahí está. Sendero 5 a los 28 años. Cuando hablamos de un sendero 5, hablamos de esa conexión con el disfrute, ¿no? También aquí recuerden que él viene de un Jochma fuerte, un Jochma débil y un Gesed fuerte, altruismo fuerte, y acá mucho más fuerte porque casi que todo lo entrega.
vive por el servicio y para el servicio. Vivir en esta esfera es conectar con disfrutar de las cosas, ¿no? Incluyendo lo que es la conexión con la divinidad. A nivel espiritual hay una conexión con la contemplación, ¿sí? Y mucha vitalidad. Vamos a hablar un poco de su historia, porque lo que pasa a sus 28 años es algo muy relevante para lo que es su vida y para lo que es la historia de Venezuela. Primero, bueno, vamos a hablar entre los años 1982 y 83. En el 82 viene y representa a Venezuela en el primer Congreso de Médicos Panamericano. En el 93 publicó estudios en gacetas médicas. En el 83 publica también, pero algo muy importante que marcó el año 893, pasa que pasó tanto tiempo que me confunde un poco las fechas, es que él regresa de París, ¿sí? Y trae consigo el primer microscopio moderno a los equipos de laboratorios de Venezuela, ¿sí? Es un año de transformación, es un año donde su carrera científica toma mucha relevancia y se consolida como una figura prominente de la medicina venezolana a tan solo 28 años de edad. Fíjense lo joven que era, 28 años de edad. Parte de la historia cuenta que, fíjense la entrega, ¿no? Él estaba en Isnotú, él se gradúa en Caracas, va a Isnotú, al pueblo donde nació, a trabajar con los pobres, ¿no? A dar servicio a la comunidad, y lo llaman y le dicen que le ofrecieron estudiar en Francia, ¿no? Bacteriología. Y él dice, bueno, él se desapega un poco de lo que es el servicio porque sabe que formarse no solamente va a ser un avance para la medicina, en este caso en Venezuela, sino que también va a ofrecer mejor calidad de vida para quienes estaba trabajando, que era para el pueblo, para la comunidad, para los pobres, para todos en general, ¿eh? No es solamente atendía a pobres, atendía a todo el mundo. Pero tenía ese altruismo de ofrecerles el servicio o a muy bajo costo o totalmente gratis. Fíjense la importancia, 28 años de edad, cambia la perspectiva, no solamente su perspectiva, cambia la perspectiva de todo un país, ¿sí? A partir de acá comienza lo que es la relevancia en el mundo de la medicina. Pasamos a sus 31 años, que pasa por un sendero 14. Fíjense este sendero que está acá, pasa a los 31 años, que conecta Tiferet con Yesod. Ese sendero vamos a decir que es un sendero de la flexibilidad, ¿no? Como que tuvo que aprender a ser flexible. Pudo haber tenido incluso despertar espiritual porque conecta mucho con ese tipo de conexión, una conexión con la intuición fuerte, pero con la adaptación también. Uno de los mayores retos que se pudo haber conseguido en este trayecto de su vida pudo haber sido, no sé, desconfianza, susceptibilidad, inflexibilidad. Pero es otro año importante, ¿no? Sería 1895 y 1896, ¿sí? En el 1895 tiene una beca y bueno, viaja a París, se perfecciona en bacteriología. En el 1896 publica su libro, Elementos de Bacteriología,
¿sí? Acá empieza lo que es su legado, ¿no? Trae al mundo, ¿no?, la flexibilidad de traer mi conocimiento, su conocimiento a lo que es el mundo, ¿sí? Un año crucial, ¿sí? Marcó la segunda estadía en lo que es Europa, porque se especializa mucho más y empieza y genera esta publicación de este libro. Una obra fundamental para la medicina venezolana de la época. Ahí se compilaba todo el conocimiento bacteriológico de vanguardia que había adquirido, tanto en París como en las prácticas de investigación que tuvo. Fíjense, ¿no? Edades de referencia son edades que suelen ser muy claves, muy exactas, que ocurren cosas que marcan la vida, ¿no?, el alma de la persona. Así que cuando ustedes tengan su árbol de la vida en sus manos, pueden conectar con esas edades como algo clave que vienen a ser en sus vidas. Seguimos el recorrido. 37 años. Los 37 años y el Sendero 11. El Sendero 11 es una fuerza de voluntad impresionante, ¿no? Podemos decir incluso, voy a mover un poquito más para acá, podemos decir incluso de guía espiritual. Es un sendero donde se es muy sociable, muy expresivo. Vámonos un poco a la historia, ¿sí? Porque acá pasan cosas interesantes. Acá hubo un aspecto histórico en Venezuela, donde comenzaron a pedir que se alistaran, ¿no?, para defender a la soberanía. Eran momentos críticos. Entonces fíjense que era un hombre de ciencia, era un hombre de fe, pero era un hombre también comprometido en la defensa. Él se enlistó, pero no llegó a participar como tal. Entonces, esto como que, fíjense la fuerza de voluntad, ¿no? Esa capacidad de entrega que tenía, lo hacía moverse en cualquier ámbito, en cualquier aspecto. Incluso se salió un poco de la imagen tradicional que él tenía como el médico de los pobres, ¿sí? Veamos. Voy a ver si tengo aquí un dato histórico interesante. Comprometido, sí, esa parte que les había comentado. Pasemos ahora a otra edad. Vamos a pasar a los 40 años. 40 años pasa por este sendero 2. ¿Sí? ¿Qué pasa a sus 40 años y por qué este edificio? Bueno, resulta que se convierte en uno de los miembros fundadores de una institución que se llama Academia Nacional de Medicina. ¿Sí? Digamos, más allá de lo que refiere este sendero, que es un sendero de conexión con la espiritualidad totalmente amplia, que aquí es como que la intuición a flor de piel, ¿no? Y fíjense algo, ¿no? Algo curioso. Vamos a hacer esto. Fíjense que habíamos dicho cada 20 años toma relevancia este sendero. Y justo 20 más 20 son 40. Hacemos un poco de matemática. 20 más 20 son 40, justo acá. Justo cae sobre ese sendero. Y la importancia que tuvo en su vida, ¿no? Marcar esa parte. Bien, eso es lo más relevante que conseguí a sus 40 años. Recordemos de 1800, los historiadores lo que pueden recopilar, ¿no? Ahora, continuamos.
Continuamos. 43 años. Sendero 20. 43 años. Este sendero de la comunicación, ¿no? De traer a tierra aquello. Y fíjense otra cosa interesante, que son senderos, por lo menos el que pasó a los 40 años y son senderos que conectan con las que se activaron en la juventud. Y en la juventud él dice que voy a estudiar medicina, porque se lo dijo el papá, ¿no? Independientemente, él se entrega a lo que es la medicina. ¿Qué pasa a los 43 años de relevante? Bueno, tenemos que... Se me dio aquí información. No, mentira. Bueno, acá conecta un poco con lo que es el tema de la religiosidad, ¿sí? Porque como que envían una carta de recomendación, ¿sí? Para que entre a Italia, ¿no? A un claustro, a eso. Entonces, ahí él estaba volviendo a conectar con el mundo de la espiritualidad. Fíjense la fuerza, ¿no? El conservadurismo que habíamos visto acá, esa fuerza de voluntad de seguir intentando entrar a ese mundo de la religión, ¿sí? A pesar de que él entra, ¿no? A lo que es Cartuja de Farneta en Italia, lo tuvo que abandonar más adelante por una enfermedad respiratoria, ¿sí? Ahí, ese fue el momento, vamos a decir, momento culminante de la vocación religiosa. Y fíjense que fue un intento más que se generó acá de la conexión religiosa. Este fue su último intento. Y acá me gustaría rescatar algo que me hizo reflexionar mucho. Fíjense lo entregado a la fe, ¿no? Lo entregado a la religión. A pesar de no haber cumplido por completo todo eso que quería hacer, eso no lo limitó, ¿no? A hacer el bien. No lo limitó a ser una figura importante, que seguramente él no estaba buscando ser una figura importante en el mundo de la espiritualidad, pero su entrega, su pasión, su devoción lo hacen uno de los referentes y lo hacen hoy un beato que lleva muchos milagros, que bueno, capaz en los comentarios hay personas que compartirán parte de lo que son los milagros que pudo haberles realizado o que conozcan. Continuamos, 46 años, pasa por un sendero, 16, el enfermero, fíjense acá, el médico, perdón, de los pobres. Acá, sendero 16, este sendero 16 es un sendero de... No lo tiene muy cargado ni nada así como para decir, uy, qué complicado que la pasó. Es un sendero de la inteligencia emocional. Quienes pasan por ahí pasan por situaciones que lo hacen como que se ponga mucho en juego lo que es la inteligencia emocional, aquello que se piensa y que se siente. ¿Qué es lo que pasa en este año? ¿No? Serían en 1910, 1911. Hace publicaciones, ¿sí? Sobre, aquí tengo de la nefritis y de la fiebre amarilla, otros estudios, formuló leyes para el tratamiento de enfermedades, la importancia de defender el riñón en el tratamiento de la fiebre amarilla, continuó su docencia
como su labor como docente, perdón, sigue la atención a lo que son los pobres. Eso ahí le valió el nombre de el médico de los pobres. Hizo contribuciones a la ciencia, realizó investigaciones sobre enfermedades, entregado a la ciencia totalmente. ¿Qué pasa? ¿No? Bueno, ahí hablaba de la gestión emocional, pero también hay temas de superación personal. Recuerden que había pasado por acá, donde tuvo digamos como que el otro intento de entrar a la religión, a la, a la iglesia, no sé cómo llamarle, me disculpan. Vamos a continuar. 49 años, Sendero 7. Acá voy a hacer así para poder... No me deja ir más allá, pero bueno, vamos a hacer así. Sendero 7, así. 49 años y con una marca de A de atención, ¿no? La marca de A de atención son mensajes del cielo. Sendero 7 el Sendero 7 es un sendero de perseverancia, ¿no? No, de perseverancia, sí, de ambición, ¿no? De ser constante. A veces obsesión por el trabajo, ¿eh? Acá estamos hablando de los años 1913 y 1914, ¿sí? Ahí ya presenta la renuncia, ¿no? En lo que es la Asamblea de la Nacional de Medicina. Se dirige a Roma, ¿sí? Para intentar entrar al un retiro religioso, ¿sí? Después tiene una afección pulmonar que lo sorprende otra vez. Eso es por lo de la guerra, la Primera Guerra Mundial en ese momento. Eso trae como consecuencia que desistiera, ¿no? Como que ese fue su, digamos, su último intento y le dicen, bueno, ponga su servicio en lo que es la medicina. Bueno, él regresa y sigue, a pesar de no ordenarse como sacerdote, se dedica por completo a la medicina y a la ciencia. Bueno, que ya lo practicaba en toda su vida. Continúa su labor en Venezuela como médico. Fíjense algo. Él fallece, ¿no? Acá ya no hay más recorrido. Fíjense que pasamos por todas sus edades marcadas. Por eso decía que cumplió con todo lo que es su árbol. De hecho, faltaba un año para que hiciera otra vez el recorrido, es decir, iba a volver a este sendero a los 55 años, me parece que iba a ser. Pero él fallece, lo atropellan, ¿sí? Y bueno, muere. El tema es que quien lo atropella tenía en ese entonces 28 años de edad, su edad de transformación. Eso me pareció curioso, ¿no? Por ahí no, como que esa conexión en cuanto a las edades, capacidades de transformación, no sé si conectaron edades de transformación y bueno, en este caso José Gregorio cumplió su ciclo de una forma hermosa, ¿no? Entregada a lo que es el servicio en lo que es la medicina. Y la ciencia, la medicina y la religión.
Pero acá hay otros dos aspectos, otras cosas que vamos a ver, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que suelen ser los cierres de estos tipos de estudios. En los cierres yo suelo hablar de lo que es la esencia y la expresión y después conectar con lo que es el destino, ¿no? El propósito de la persona. Acá, lo que es esencia y expresión, ahí ya hemos visto un poco cómo era su característica, ¿no? Cómo él se reflejaba a lo que era el mundo exterior, ¿no? En servicio, hablando de servicio. Hablemos de su esencia y expresión. La esencia es, digamos, lo más puro que él tiene en su ser, ¿no? Cómo él se refleja. Y la expresión es cómo lo ven, cómo él se expresa ante el mundo exterior. La esencia está en Tiferet. Que una persona tenga esencia en Tiferet lo hace ser una persona, vamos a decir, que tiene esa chispa, tiene ese brillo único, que donde pasa, destaca, ¿no? Pero es porque son ese tipo de personas que uno no puede dejar de ver, porque tienen un brillo, una esencia única y especial. En este caso, José Gregorio tenía esa esencia, irradiaba esa espiritualidad, ¿no? No le voy a llamar religión, le voy a decir, irradiaba esa espiritualidad, esa conexión con la divinidad que hacía que otros sintieran esa atracción, ese magnetismo. En cuanto a la expresión, fíjense, tener una expresión en Keter es como él se demostraba al mundo exterior, ¿no? Súper religioso, súper entregado, súper conectado con la divinidad, con la fuente, ¿no? Incluso toda esta información que le pudo haber llegado de estudiar medicina, bacteriología, traer el microscopio, todo eso fue obra y gracia de que recibía de la chispa divina todo eso, ¿no? Y fíjense que lo conectaba a través del servicio, con una configuración totalmente única para estar totalmente entregado a lo que es el servicio a los demás. Pasemos ahora a lo que es la evolución y destino. Cuando hablamos de evolución y destino, fíjense, ya va, esta imagen que ustedes ven acá, esto es en Isnotú, en Venezuela, le tienen aquí esta estatua, hay una iglesia, y acá atrás hay un montón de plaquitas que las personas le llevan por haber cumplido sus milagros. Esto está forradísimo, todo esto tiene plaquitas de agradecimientos de familias. Imagínense la cantidad de los que no han llevado porque o no viven en Venezuela o no han tenido la oportunidad o no tuvieron el recurso para hacerle la plaquita y entregársela, ¿no? Entonces, ahí hay otros datos. Bien, evolución y destino. Volvemos. Cuando hablamos de evolución, en este caso, pongo dos datos importantes. Cuando hablamos de evolución, son esos senderos que ayudan a la persona a cumplir el propósito. Y suelen ser senderos que la persona, el alma, domina de una forma muy sencilla, ¿sí? Y bueno, y destino viene siendo como que esos senderos que lo van a traer a cumplir el objetivo que su alma se planteó. En este caso vamos a hablar primero de los senderos de evolución, que vienen siendo este sendero 8 y este sendero 17. Vamos a decir que era lo que sabía hacer, ¿no? Fácilmente. Este sendero 8 conecta con la justicia, ¿no? Ese sentido de justicia, de entrega, sin importar si tenía mucho, si tenía poco, los atendía de igual forma,
¿no? Ese sentido de justicia, de enlistarse para ir a la guerra a defender a la soberanía en caso de que tendría que hacerlo, ese valor, ¿no?, que tenía entre el dar y recibir, ¿no? El valor que tenía se veía reflejado ahí. Lo sabía manejar. La diplomacia también, ¿no?, para manejarse en todo lo que es el mundo científico. A pesar de ser una persona espiritual, moverse en un mundo científico tiene que tener un cierto temple, ¿no?, cierto sentido de justicia y de rectitud para que lo tomen en cuenta. Un sendero 17, que es el sendero de el trabajo individual, ¿no? Como que podía trabajar, es una persona que podía trabajar solo si quería, ¿no? Pero obviamente no venimos a trabajar solos a este mundo, siempre vamos a contar con personas aliadas que nos ayuden a cumplir nuestro propósito. Vayamos al destino, propósito, que conecta con destino 1, 10, 19, estos senderos. Acá podemos hablar de esas almas que vienen a entregar algo nuevo, algo diferente, que vienen a, a ser magos. Fíjense en temas de tarot, cosas así. El mago es el que tiene las herramientas, viene a traer herramientas, microscopio, viene a traer esa herramienta para hacer, para entregar cosas innovadoras, ¿no? Estudios de bacteriología, ¿no? Y todo ello con una conexión súper especial con lo que es la divinidad. Fíjense. La proyección que él tenía una conexión directa con la divinidad para poder traerla, ¿no? Y trabajarla en equipos para traer y contribuir a la sociedad. Persona de ciencia, persona de fuertes convicciones, ¿no? Un alma de fuertes convicciones, un alma que vino a entregar su legado, su estudio, y que su alma, tras tal entrega, evolucionó de cierta manera que trajo a este mundo y sigue trayendo milagros a este mundo, milagros conectados con lo que es la medicina, cura enfermos, hace cirugías, ustedes lo que se puedan imaginar del mundo médico, él lo hace. Así que este fue mi aporte. Quise traerlo porque me dio muchísima curiosidad su vida, y a medida que lo fui trazando, que fui observando lo que es su árbol, me di de cuenta de que todo árbol es perfecto. Como les dije, hay trazos que no aparecen, pero lo hizo ser el alma perfecta que vino a este mundo a entregar algo, ¿no? A entregar servicio, a entregar ejemplo, ejemplo de vida, ejemplo de dedicación, ejemplo de servicio, ¿no? Y que es una inspiración, y fue una inspiración en su momento en el mundo científico, hoy día es una inspiración en el mundo de la espiritualidad, referente, ¿no? Parte de la cultura venezolana que ahora está esparcido a nivel mundial. Así que espero que hayan disfrutado de este árbol de la vida, este recorrido. Si les gustaría conocer el árbol de la vida de otro personaje histórico, podemos hacerlo, siempre y cuando me genere la suficiente curiosidad para sentarme y empezar a buscar sus cositas. Pero yo con gusto traigo este tipo de información porque es algo que me entretiene muchísimo. Si ustedes quieren saber cómo es su árbol de la vida, me pueden escribir al privado en la parte inferior. Yo dejaré todo lo que sería enlaces en la descripción. Dejo enlaces para que puedan contactarme y puedan tener su estudio y puedan conocer lo que su alma vino a transitar. Así que no me queda más que despedirme. Un fuertísimo abrazo. Disfruté mucho este compartir con ustedes y nos vemos a la próxima.